Hoy finalizamos con el capítulo 2 de Primera Timoteo, con nuestra serie de estudio de las epístolas pastorales. Y el texto es Primera Timoteo capítulo 2, verso 11 al 15. Y el título de este sermón es La función de las mujeres en el culto. Yo le quiero pedir a las hermanas que no le den un codazo a su esposo cuando confirme. Que todos podamos recibir la palabra del Señor con mansedumbre y con humildad. Pero si su esposo dice amén, no sea un amén de dolor, sino que sea un amén de gozo y de confirmación a la palabra. Bien, vamos a 1 Timoteo capítulo 2, verso 11 al 15. Amada iglesia, esta es la palabra del Señor para nuestra meditación. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Amén. Inclinemos nuestros rostros y pidamos al Señor la iluminación de su Santo Espíritu, que su bendito Espíritu incline nuestros corazones hacia su palabra y que Él en esta mañana transforme nuestros corazones por su evangelio. En el nombre de Jesús, oremos. Padre Celestial, estamos tan agradecidos por todo lo que hemos visto en este capítulo 2 de esta epístola maravillosa. El orden de tu culto, Señor. La centralidad del culto en tu amado Hijo Jesucristo. El mensaje central del culto, que es la proclamación del Evangelio. La actitud de hombres y mujeres en el culto. Sin ira ni contienda, sin vanidad, sin llamar la atención sobre nosotros mismos, pues estamos en esta asamblea santa delante del Rey de la Gloria, Jesús, Señor y Dios. Padre, estamos agradecidos por tu palabra. Estamos agradecidos por el orden que tú nos has dado. Señor, perfectamente podemos recordar del caos en el cual vivíamos, del sin destino, la sin razón, la autodegradación, la autodestrucción en la cual estábamos inmersos. Y por misericordia hemos sido traídos hasta estos nobles conocimientos. El conocimiento de tu amado Hijo Jesús. Padre, entonces ahora queremos rogar tu bendición para meditar juntos en tu palabra y ser formados por ella. Permítenos, Señor, recibirla con espíritu de mansedumbre, con humildad y con sujeción a tu voz. Señor, llénanos de tu Espíritu Santo. Señor, lléname de tu Santo Espíritu y permíteme honrar tu santo nombre al exponer fielmente esta palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Este, queridos hermanos, es un texto controversial. De hecho, un pastor antiguo decía lo siguiente: si vas a predicar en tu primer pastorado o
vas a estar predicando por primera vez en tu iglesia a la cual fuiste llamado, no comiences por este pasaje. Porque es un texto controversial. Pero en realidad, hermanos, toda la palabra de Dios es controversial a la cultura y a nuestra naturaleza pecaminosa. No hay nada en las Sagradas Escrituras que no confronte nuestra forma de pensar humana, caída y apartada de la verdad de Dios. Toda la palabra de Dios nos confronta. Entonces, no hay pasajes más controvertidos y pasajes menos controvertidos. Todo el consejo de la palabra de Dios nos confronta. Porque nos habla nuestra realidad como criaturas caídas. Y si somos criaturas caídas, no nos gusta la verdad de Dios. La rechazamos. Si usted está sentado hoy aquí en esta mañana, es simplemente por el acto soberano y misericordioso de Dios de revelar el Evangelio a su vida. Y no solamente revelar el Evangelio a su vida, sino también darle amor por la palabra. Ninguno de nosotros nacemos amando a Dios. Ninguno de nosotros nacemos amando su palabra y queriendo sus mandamientos. Amamos su palabra, amamos sus mandamientos porque Él nos amó primero. Y Él nos ha dado un corazón para amarlo. Habiendo dicho esto, entonces, cualquier mujer que escuche la palabra de Dios y habiendo nacido de nuevo, va a someterse, y los hombres también, a las Escrituras, porque hemos recibido amor por las Escrituras. Sin embargo, eso no elimina que este no sea un texto controversial. Es un texto controversial y ha apilado tanto material, tanta discusión, tantos libros sobre el tema. Simplemente rescato esto para hablar un poco del contexto. Desde Gordon Fee, que es un maestro del Nuevo Testamento, hasta R.C. Sproul tuvieron un debate acalorado sobre este punto. Y el último libro escrito por Andreas Kostenberger, que es un erudito del Nuevo Testamento, y un libro se llama La mujer en la iglesia. Es decir, hay mucho material disponible, hay mucho debate y hay posturas bien definidas para tratar la gran pregunta de ¿puede la mujer enseñar en la iglesia? ¿Puede la mujer tomar el oficio del pastor, el oficio del anciano docente? Antes de contestar esas preguntas, permíteme compartir el siguiente testimonio de Elisabeth Elliot. Elisabeth Elliot fue la esposa del misionero Jim Elliot. Jim Elliot fue asesinado por los indios Aucas en el Ecuador. Él con un grupo de misioneros se dispusieron a llevar el evangelio a una tribu de indios que nunca se les había presentado el evangelio. Y ellos fueron asesinados, fueron traspasados con lanza. La mujer de este misionero, Elisabeth Elliot, por la década del 60, comenzó a dar clases de escritura y de comunicación cristiana al famoso pastor conocido como Tim Keller y su esposa Kathy Keller. Ella comenzó a enseñar a Tim Keller y a su esposa Kathy Keller sobre expresión cristiana. Y esta mujer escribió un libro titulado Déjame ser mujer. Déjame ser mujer, en la década de los 60. Y ese libro que escribió esta mujer, Elisabeth Elliot, era justamente para contestar a la ola feminista que estaba ingresando con todas sus fuerzas a la iglesia. Ella escribió este libro, Déjame ser mujer. Y esta mujer sostenía lo siguiente. Elisabeth Elliot, ella decía que cuando Dios prohíbe a las mujeres enseñar o usurpar la autoridad de los hombres, no es porque éstas sean incompetentes o carezcan de dones. Ella argumentaba que cuando Dios le prohíbe a la mujer tomar el oficio de un anciano docente o enseñar o generar un ministerio de enseñanza en una congregación,
no es porque las mujeres no tengan las competencias o los dones. No. Y añade lo siguiente, y escuche con atención lo que ella dice. Estoy mejor instruida en hebreo y griego que cualquiera de ustedes, así como en muchos otros idiomas. Tengo más habilidad comunicativa que cualquiera de ustedes. No tengo problemas para hablar frente a grandes multitudes y poseo habilidad para las conversaciones individuales. Poseo una comprensión profunda del dolor, nacida del sufrimiento, que pocos de ustedes podrían igualar. En cuanto a dones, también supero a la mayoría de ustedes. Sin embargo, Dios no me ha llamado a usar esos dones como un ministro ordenado. ¿Significa eso que tengo menos valor? Yo sé que no es así. Ese fue uno de los argumentos por los cuales ella contestó a los pastores que querían ordenarla pastora. Y ella dijo, yo tengo mejores dones que ustedes, tengo una comprensión del dolor más profunda y es más, tengo una experiencia cristiana de vivencia en el Evangelio mayor que la de muchos de estos hombres que la estaban promoviendo para el ministerio. ¿Saben por qué? Porque luego del asesinato de su esposo por estos indios aucas, ella, junto a otro equipo de misioneros, volvieron a la localidad y ella pasó tiempo ahí. ¿Y saben qué? Uno de los asesinos de su esposo se convirtió a través del ministerio de evangelismo de Elizabeth Elliot. ¿Tenía las competencias? Sí. ¿Tenía un testimonio poderoso como para ejercer como una pastora en una iglesia? Absolutamente. Pero esta mujer convencida de la palabra de Dios dice, no es mi llamado. Dios me ha dado dones, Dios me ha capacitado, pero no es mi llamado. Y en definitiva, queridos hermanos, esa es la pregunta que todo cristiano que ama la palabra de Dios debe hacerse en este texto. Y es la pregunta que toda mujer cristiana también debe hacerse al contrastar su vida con la palabra de Dios. ¿Tengo dones? ¿Tengo capacidades? ¿Pero soy llamada a tal ministerio? Bíblicamente, eso es lo que vamos a ver ahora. Sobre este texto existen tres posturas. Las voy a mencionar rápidamente. La primera postura es de la teología liberal. Recuerden ustedes que la teología liberal principalmente niega la inspiración verbal y plenaria de las Escrituras. La teología liberal también niega la inerrancia de las Escrituras. De hecho, teólogos liberales niegan milagros y niegan también el nacimiento virginal de Cristo, así también como la autoría de muchos libros de las Escrituras. Por lo tanto, la teología liberal, cuando se acerca a este pasaje, dice que en este pasaje particularmente no hay ningún mandamiento, sino simplemente una circunstancia cultural. Entonces de ahí saltamos a la aplicación de esto. Si no hay un mandamiento acá de que la mujer debe guardar silencio en la congregación y aprender en sujeción, si no hay un mandamiento ahí y que es simplemente un asunto cultural, entonces las mujeres pueden ser predicadoras y pastoras y ministras ordenadas. Luego existe la segunda postura, que es la postura tradicional histórica, que ve un mandamiento divino acá. Y esta posición tradicional, conservadora, histórica, que ve un mandamiento divino para la iglesia, es la postura que ha sido sostenida por más de 2000 años por los cristianos ortodoxos, entre ellos las iglesias reformadas, presbiterianas, confesionales. Esa es nuestra postura. Y existe una tercera postura, que es la postura evangélica progresista. La postura evangélica progresista influenciada por la agenda feminista de los años 60.
La postura evangélica progresista, influenciada por la agenda feminista de los años 60, defiende la ordenación femenina. Ellos defienden la ordenación femenina y es más, hoy en día, esa misma postura defiende no solamente la ordenación femenina, sino que también promueve la ordenación de homosexuales al ministerio y también transgéneros en el ministerio. Fíjense en esto. Si torcemos la palabra de Dios, vamos a torcer la teología y vamos a tener que redefinir la teología y lo que creemos. Así de importante es esto. Entonces, la iglesia en los años 60, al ser influenciada por la cultura, al ser influenciada por el movimiento feminista, al ser influenciada por el pensamiento de la época y sujetarse al pensamiento de la época, termina no solamente torciendo las escrituras, sino que también termina torciendo el gobierno de la iglesia y termina también redefiniendo la fe. Y al final terminamos ¿con qué? Con otro evangelio. Yo cito esto simplemente para que usted tenga una idea, pero existe también la Biblia feminista donde a Dios no se le llama Padre. ¿Sabe cómo se le llama? Oramos a ti, Dios, Padre, Madre. En iglesias donde están muy influenciadas por esta ideología, no se habla de Jesús, hombre. Muchas veces se llama el niño Jesús. ¿Piensa usted por qué? Porque hay un ideal de redefinir las escrituras conforme a esa ideología. La interpretación histórica a la cual nosotros suscribimos, que es la interpretación conservadora, ha sido la fiel interpretación de este texto por más de 2000 años. Y el profesor Robert Jabrow, profesor del Nuevo Testamento del Seminario Teológico de la Trinidad en Estados Unidos, él se dio el tiempo profundo de examinar todos los debates académicos, examinar todos los papers, examinar todas las investigaciones del Nuevo Testamento y concluyó lo siguiente. Concluyó que en el año 1969 la revisión progresista y revisionista del feminismo comenzó a aparecer en la literatura académica de los seminarios. Es decir, es una discusión reciente, no tan antigua. No aparece en la Reforma, no aparece en la patrística, no aparece al comienzo de la Iglesia, no aparece en la Edad Media, ni siquiera aparece en el periodo de la Ilustración. Es decir, surge recién el siglo pasado. Al estudiar todos los documentos, al estudiar todos los debates del Nuevo Testamento, este profesor se dio cuenta que esta interpretación progresista fue introducida en las iglesias a través de profesores del seminario que luego bajaron a las congregaciones. Entonces estamos hablando, queridos hermanos, de una enseñanza que no tiene más allá de 60 años. Y que muchas personas y muchas iglesias la sostienen como una verdad revelada, cuando no es así. No es una verdad revelada, no es una doctrina oficial del cristianismo. No sé si me explico. Solamente una interpretación. Y por supuesto, una interpretación que ha traído mucho daño a las iglesias. La interpretación progresista entonces comenzó a aparecer en la literatura de la academia y en los seminarios por allá por el año 69. La interpretación progresista encontró entonces su impulso en el espíritu de la época. Y aquí permítanme hacer el siguiente comentario. Si la iglesia comenzó a escuchar más el espíritu de la época, la cultura de la época, que someter su corazón a las escrituras,
entonces la iglesia fue seducida por doctrinas de demonios. Eso es lo que dice el apóstol Pablo hablando en el contexto de 1 Timoteo. Nosotros pensamos que doctrinas de demonios son doctrinas abiertamente satanistas o luciferianas. Pero una doctrina de demonios, queridos hermanos, es aquella doctrina que va en contra del orden divino. Esa es una doctrina de demonios. Enseñanzas que buscan corromper y destruir la iglesia. Entonces, si el orden divino fue transformado por esta doctrina introducida recientemente en la iglesia, tenemos una advertencia acá. ¿Cuál es la advertencia? Si la iglesia no busca sujetarse a la sana doctrina, a la palabra de Dios, a las confesiones de fe, la iglesia entonces se va a sujetar ¿a qué? A la cultura de la época. Sí, hermanos. Si usted no sujeta su corazón, si su familia, si su esposa, si usted como esposo no se sujeta a las escrituras y lo que enseñan las escrituras con respecto al rol del hombre y la mujer, entonces usted y yo, todos nos vamos a sujetar ¿a qué? Al espíritu de la época. ¿Y cuál va a ser el resultado de sujetarnos al espíritu de la época? El caos, la destrucción, la degradación de la familia. Hermanos, la Biblia, la historia de la iglesia, los credos y confesiones de fe nos dan un testimonio contundente. ¿Cuál es el testimonio contundente de la Biblia, de los credos, el credo apostólico, el credo niceno constantinopolitano, el credo de Calcedonia, las confesiones de fe antiguas? ¿Cuál es el testimonio contundente? El testimonio contundente, amados hermanos, es que no tenemos registro alguno de que en el Nuevo Testamento se encuentre registrado el ministerio público de mujeres que enseñaron durante mucho tiempo. No existe eso. No hay tal testimonio. El Nuevo Testamento no registra un ministerio público de enseñanza y predicación continuo desarrollado por mujeres. Busquen las confesiones de fe, busquen los credos tempranos, no hay testimonio de tal cosa. Mira tu Biblia, ¿encuentras algún evangelio escrito por una pastora? ¿Existe alguna carta pastoral escrita por una pastora? No lo hay. Entonces, si somos intelectualmente honestos y tratamos la Biblia como un documento que es, un libro inspirado por Dios, infalible, inerrante, debemos creer en su historia. Si no creemos en su historia, entonces, hermanos amados, nuestra fe no tiene sentido alguno. No tiene sentido. No hay ningún evangelio escrito por mujer, no hay ninguna epístola escrita por mujer, no hay ningún credo escrito por mujer, y es más, no hay ninguna confesión de fe escrita por mujer. Entonces, ¿eso significa que las mujeres no tienen un rol importante en la iglesia? No, no significa tal cosa. Significa que no han sido llamadas a ello. Y eso es justamente lo que está enseñando el apóstol Pablo acá. Yo quiero que piensen lo siguiente. El apóstol Pablo no está negando la enseñanza de la mujer en la iglesia. Lo que está determinando el apóstol Pablo es que las mujeres no pueden enseñar en un culto público, porque enseñar en un culto público o ejercer el ministerio de la predicación y la enseñanza a la iglesia es un ejercicio del gobierno. Y tomar ese rol es ir en contra del diseño que Dios ha establecido para su iglesia. Eso está declarando el apóstol Pablo en sencillo. Entonces, cada vez que la iglesia se somete al espíritu de la época para cambiar el orden divino, ¿qué ocurre? La iglesia sufre. Familias sufren. Y es más, mujeres también
sufren. ¿Cuántas mujeres, y yo sé que ustedes conocen estos casos, cuántas mujeres por tomar un oficio que no les correspondía, destruyeron sus propias vidas, destruyeron a sus hijos, destruyeron sus matrimonios, destruyeron sus familias por tomar un oficio que no les correspondía, por ir en contra del orden divino? Entonces te das cuenta que si tú y yo no nos sujetamos a las Escrituras, cada vez que ocurra esto como iglesia, nos exponemos al desastre, nos exponemos al caos. Hay un punto más importante acá, del contexto de la epístola. Recuerden que el apóstol Pablo puso a Timoteo en Éfeso para corregir los males. ¿Y estos males de dónde surgieron? ¿De dónde venían estos males? ¿De afuera de la iglesia? No, desde dentro de la iglesia con la presencia de falsos maestros. Y esos falsos maestros eran conocidos por toda la congregación. Estamos hablando de líderes dentro de la iglesia, falsos maestros que estaban predicando distintas enseñanzas, distintas doctrinas. Y una de esas enseñanzas nocivas era justamente utilizar a las mujeres, impulsar a las mujeres para que tomaran un rol que no les correspondía. El gnosticismo, como ya lo he mencionado varias veces en este púlpito, se introduce rápidamente a finales del siglo I. Y una de las enseñanzas de los gnósticos era que la serpiente antigua no era enemiga de la mujer. Escucha esto. Ellos enseñaban que la serpiente antigua fue emancipadora de la mujer. Ellos enseñaron que la serpiente antigua liberó a la mujer del yugo de la sujeción al hombre. Y eso ya estaba como semilla en muchas iglesias. ¿No les llama a ustedes la atención en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 15? ¿No les llama a ustedes la atención 1 Timoteo 4:1 cuando el apóstol Pablo habla de doctrinas de demonios enseñadas por falsos maestros? Doctrinas de demonios que enseñaron a las mujeres a tomar un rol que no les correspondía. Doctrinas de demonios que algunas mujeres en la iglesia iban de casa en casa chismeando y entrometiéndose en lo que no les correspondía. Doctrinas de demonios. Y es más, Pablo dice que muchas de estas mujeres, 1 Timoteo 5, verso 15, muchas de estas mujeres se apartaron, escuche bien, para seguir a Satanás. Entonces estamos hablando de algo gravísimo. Se apartaron para seguir a Satanás. Y la misma enseñanza la tenemos en 2 Timoteo, cuando el apóstol Pablo dice que los falsos maestros van de casa en casa llevando cautivas a las mujercillas. Ahí no está hablando de otras mujeres, no, está hablando de mujercillas, mujeres simples que no se sujetan a las escrituras y que son arrastradas por estos vientos de falsa enseñanza. Y Pablo dice que siempre están tratando de conocer la verdad, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad, porque no se sujetan a las escrituras. ¿Ahora entiende entonces por qué el apóstol Pablo comienza así? Asimismo, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Tal vez ustedes pueden tener un rechazo a cómo comienza el versículo. La mujer aprenda en silencio. Pastor, ¿eso significa que las mujeres no pueden hablar en el culto? No, no está enseñando eso la Escritura. La Escritura está enseñando que todos en el culto, incluyendo las mujeres, cómo debemos recibir la palabra de Dios. Con un espíritu de mansedumbre. Mansedumbre. A eso se refiere Pablo. ¿Cómo el espíritu de nuestro tiempo rebate este texto? De la siguiente manera. Entonces, ¿dónde está la igualdad entre el hombre y la mujer?
¿Dónde entonces está la igualdad del hombre y la mujer en la iglesia? ¿No es acaso que hombre y mujer son iguales delante del Señor? ¿No es acaso que hombre y mujer son iguales y por lo tanto si son iguales, la mujer también puede tomar el rol y el oficio del anciano docente y enseñar y predicar? ¿No es acaso que son iguales? Ese es el argumento que muchos feministas usan y muchas mujeres, entre comillas, cristianas feministas, usan. ¿Qué están haciendo? Están tomando Gálatas capítulo 3, versículo 28, para contradecir al Pablo que habla en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 11. Y yo te pregunto, ¿la Escritura se contradice a sí misma? No. Si creemos tal cosa, entonces ya no estamos delante de un libro inerrante. Pero, ¿qué enseña Pablo en Gálatas capítulo 3, 28? Vamos allá. Gálatas 3, 28 enseña: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿De qué está hablando ahí? ¿De qué está hablando el apóstol Pablo ahí? El apóstol Pablo está dando una declaración universal para todos los creyentes que han recibido todas las bendiciones que están en el nuevo pacto a través de Cristo Jesús. De eso está hablando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está hablando de que ya no hay distinción de razas, ya no hay distinción de lengua, ya no hay distinción en cuanto a la posición para con Dios delante de Cristo y en el nuevo pacto. Hombres y mujeres gozamos de las mismas bendiciones. Hombres y mujeres gozamos de la misma dignidad, honor y relación con Cristo Jesús nuestro Señor. Pero, queridos hermanos, ¿esa igualdad elimina la distinción que Dios ha puesto? No. No. Esa igualdad de hombres y mujeres delante de Dios en el nuevo pacto no elimina la distinción de funciones del hombre y la mujer en la iglesia y en el hogar. La distinción no se elimina. La distinción permanece. Entonces, escúcheme bien. Cuando la iglesia elimina la distinción, tratando de intercambiar roles del hombre y la mujer en la iglesia y en el hogar, siempre se producirán los mismos resultados. ¿Cuáles son? Caos. Sí, hermanos. Caos. En la iglesia hay caos cuando se intercambian los roles que Dios ha definido. Y si hay caos en la iglesia, también hay caos ¿dónde? En el hogar, en las familias. Dios ha definido muy bien los roles, tanto para el hombre como para la mujer. Si se intercambian, si se redefinen, si a usted no le gusta, entonces se expone al caos y a la destrucción. Y con eso también se expone a la maldición sobre la familia. Porque el pecado trae maldición. De eso entonces el apóstol Pablo quiere librar a la iglesia. Al decir, asimismo, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Entendamos entonces ahora el consejo apostólico. ¿Qué quiso decir Pablo cuando dijo, la mujer aprenda en silencio? Todo el capítulo 2, como ya lo he enseñado, todo el capítulo 2, ¿de qué nos habla? Nos habla del culto público. Del culto público. Por lo tanto, este mandato está en el contexto del orden del culto público que el apóstol Pablo da para las iglesias de Éfeso cuando se reúnan a adorar a Dios. El culto entonces está centrado en Dios, el culto está centrado en la oración, el culto está centrado en Cristo, el culto debe ser dirigido ¿por quién? Hombres que gobiernan la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado a los varones la responsabilidad de la enseñanza, la predicación y el gobierno de la iglesia.
Eso es lo que enseña claramente el apóstol. Y luego el apóstol dice que la actitud de hombres y mujeres en el culto debe ser manos santas, sin ira ni contienda. Y en cuanto a las mujeres, sin peinados y vestidos costosos para no llamar la atención sobre ellas mismas. ¿Cómo la mujer debe estar en el culto? Según Pablo. La mujer aprenda en silencio. Y yo sé que escucharlo así es como... Puede levantar cierto resquemor. Pero entendamos lo que está diciendo el apóstol Pablo en su contexto. Habían falsos maestros que estaban intentando alborotar el ambiente de la iglesia. Y muchas de estas mujeres, influenciadas por las falsas enseñanzas de los falsos maestros, asistían al culto público para contender o para debatir. Y Pablo nos dice que el culto público no es para eso. El culto público es para oír y escuchar, no solamente las mujeres, todos, con mansedumbre, la palabra de Dios. Todos. Pero yo quiero llamar su atención a esto, que el apóstol Pablo habla del rol de la mujer en la iglesia, y el rol de la mujer en la iglesia es significativamente más grande de lo que ocurría en la sinagoga. Las mujeres eran excluidas en la sinagoga, pero acá en la iglesia las mujeres están en el culto público ¿para qué? Para aprender. ¿No te llama la atención eso? Para aprender. ¿Y por qué necesitan aprender? Porque ellas también son portadoras de las buenas nuevas del Evangelio, porque ellas también son llamadas a enseñar, porque ellas también son llamadas a enseñar doctrina, pero no en el contexto del culto público. Eso es lo que el apóstol está explicando con mucha claridad. El mandato a no enseñar está circunscrito entonces a la esfera del orden de la iglesia. Pero fuera del contexto de la iglesia, pastor, mujeres pueden enseñar. Tenemos grandes profesoras de colegio, grandes profesoras universitarias, grandes académicas cristianas. Las mujeres pueden desarrollar un ministerio de enseñanza profundo, exitoso, en todo lugar. Mujeres pueden enseñar fuera del contexto del culto público. ¿Dónde más pueden enseñar las mujeres? No solamente fuera en el contexto del culto público. ¿Pueden enseñar en la iglesia? Sí, absolutamente. Pero, ¿en qué contexto? ¿En un contexto de escuela dominical? ¿En un contexto de grupo pastoral, si quieren llamarlo así? ¿En un contexto de estudio bíblico casero? Sí, las mujeres pueden enseñar. ¿Dónde las mujeres no pueden enseñar y ejercer un rol de enseñanza autoritativo? Es en el culto público. ¿Por qué? Principalmente porque la enseñanza, como vemos acá en las epístolas pastorales, la enseñanza es un ejercicio de autoridad. Enseñar. La palabra griega para enseñar es didasko. Y sus formas sustantivas de enseñanza, como por ejemplo didascalía o maestro en el griego, didaskalos, se usan en el Nuevo Testamento para describir lo siguiente. Describir la instrucción doctrinal pública ordenada por Dios. ¿Y a quiénes Dios ordenó para instruir a la iglesia públicamente en las Escrituras? Maestros, predicadores, pastor. Y esa es la razón por la cual el apóstol Pablo le dice a Timoteo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entendemos entonces que la enseñanza pública de las Escrituras es un ejercicio de autoridad. Y ese ejercicio de autoridad, Dios en su iglesia lo ha determinado para los varones. Pregunto, ¿eso impide que hombres y mujeres se instruyan a sí mismos? Mira por favor Colosenses capítulo 3, verso 16. Colosenses 3, verso 16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia entre vosotros,
enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Por lo tanto, hombres y mujeres se pueden enseñar mutuamente. ¿Dónde? Ya lo dije, en un contexto de grupo de estudio bíblico casero, incluso en el contexto de una escuela dominical, porque debemos entender esto, hermano, el contexto de la escuela dominical no es un culto público. Es una instancia para educarnos, es una instancia para enseñarnos. Y en esa instancia, ¿las mujeres pueden enseñar? Sí, sí, pueden hacerlo. Es más, este mandato no impide que las mujeres se conviertan en maestras de ¿quién? Recién lo leímos, lectura pública. Las mujeres de la iglesia deben convertirse en maestras de las más jóvenes, maestras del bien, no se lo olvide, maestras del bien, no del mal. Que enseñen a amar a sus esposos y que enseñen a amar a sus hijos, maestras del bien. Entonces, ¿Pablo no quiere que la mujer enseñe? No, Pablo quiere que la mujer enseñe. El punto es que la mujer no puede enseñar en el contexto del culto público porque eso es ejercer dominio y una autoridad que no le fue dada a la mujer. Yo te pregunto, hermano, ¿y la mujer, pastor, puede enseñar y discipular y evangelizar a un hombre? ¿Incluso prepararlo para la obra del ministerio? Tenemos el testimonio de Priscila y Aquila. ¿A quién enseñaron este matrimonio? Aquila y Priscila. ¿A quién enseñaron? Expusieron a la enseñanza cristiana profunda al gran predicador Apolos. ¿Una mujer le enseñó a quién? A un hombre. ¿Lo puede hacer? Sí. ¿Dónde no lo puede hacer? En el contexto del culto público. Entonces, si hay señoritas en esta llamada, en esta iglesia acá, en esta mañana, que aman la palabra del Señor y que pretenden invertir su vida en el reino de Dios, perfectamente pueden estudiar en el seminario y transformarse en grandes maestras del bien y enseñar y formar a toda una generación. La aula del seminario no está reservada para varones. De hecho, en el seminario donde hago clase hay hermanas que dictan algunos cursos. Entonces, lo que está diciendo el apóstol Pablo es no frenar, escúchame bien, el ministerio femenino, sino darle el correcto orden. Y yo pregunto, ¿hace falta predicadoras, maestras del bien que enseñen las escrituras en las cárceles, en el hogar de menores? Sí. Son lugares abandonados, donde no hay mujeres, donde no llegan. Sí, hermanos. Entonces, el apóstol Pablo tampoco impide que una mujer enseñe, por ejemplo, en una clase de escuela dominical bajo la autoridad de los ancianos. Lo que pide el apóstol Pablo es que exista la sujeción de la mujer en el culto público a recibir la enseñanza con mansedumbre. ¿Por qué? Porque la mujer también es un discípulo de Cristo. Todos somos discípulos de Cristo. Y cuando acudimos al culto público, debemos acudir con un espíritu de mansedumbre para escuchar la palabra de Dios y ser formada por ellas. Finalmente tenemos el razonamiento del apóstol Pablo, versículo 13 y versículo 14. ¿Cuál es el argumento de Pablo? Porque Adán fue formado primero. Ese es el argumento de Pablo. El argumento del apóstol Pablo no es cultural, no es circunstancial, ni siquiera es un argumento de género. Es un argumento creacional. El argumento es, Adán fue formado primero, después Eva. Ese es el argumento. Porque primero fue formado Adán, luego Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer fue engañada y se hizo transgresora. Entonces Pablo fundamenta el orden de la autoridad de la iglesia en el orden de la creación antes de la caída. ¿Quién fue creado primero? Adán. Y luego Eva. Y 1 Corintios capítulo 11,
verso 8 y 9, dice lo siguiente: porque el varón no procede de la mujer. El varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. ¿Eso quiere decir entonces que la mujer es inferior al varón? No, no. Eso quiere decir que son roles y llamados distintos. Pero el hombre a ser creado primero, el varón a ser formado primero, a él se le dio la autoridad, a él se le entregó el mandato. Y su esposa, formada después de la costilla del varón, se le entregó también el llamado a ser ayuda idónea. Y muchas personas, o generalmente mujeres, cuando escuchan esta palabra ayuda idónea, creen que como ayuda idónea es simplemente ser una asistente del hombre. Pero en la Biblia, la persona que se autodefine como ayudador es Dios. Yo soy tu Dios que te ayuda siempre. Por lo tanto, ahí nosotros vemos cómo la mujer refleja la imagen de Dios, ¿o no? Como ayuda idónea, como ayudadora. Ahora, el apóstol Pablo dice que Eva fue engañada primera y incurrió en transgresión. ¿Eso significa que Eva era más débil y más insegura que Adán? ¿Qué creen ustedes? Si Eva fue engañado primero, ¿eso significa que Eva era más débil de mente que Adán? ¿Eva era más débil de carácter que Adán? No, queridos hermanos, porque Dios creó al hombre y la mujer en justicia original. No había pecado en ellos, no había pecado en Eva. No existía en Eva un defecto mental, emocional, ni físico. Es tan así esto que cuando Adán ve a su esposa por primera vez, fue Adán el que inventó los piropos. Y él dijo, carne de mi carne, hueso de mi hueso, esta será llamada varona. Estamos hablando de la presencia del hombre y la mujer sin pecado, pues hermano. Sin pecado. Entonces no había una falla moral en Eva. No existía en ella una falla moral o una disposición moral hacia el mal. Fue creada en justicia y en santidad y en honor, al igual que Adán. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Por qué Eva se sometió a la palabra de la serpiente? ¿Qué dijo la serpiente? Serás como Dios. La pregunta es, ¿Adán y Eva eran como Dios antes de la caída? Sí, ellos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Ellos reflejaban la imagen y semejanza de Dios. Entonces el punto es, Eva se somete a la palabra de la serpiente. Cuando Dios le había dado la autoridad al hombre y a la mujer, escuche bien esto, de gobernar y sojuzgar toda la creación, ¿o no? ¿O esa autoridad simplemente le correspondía a Adán? Dios le había dado autoridad al hombre y a la mujer para multiplicarse, fructificarse y señorear y juzgar sobre todas las cosas. Pero ¿qué ocurrió? La mujer se sometió a la palabra de la serpiente. Eso lo aprendí esta mañana con mi hija. Mi hijo. Le creyeron a la serpiente. Se sometió a la palabra de la serpiente. Eva, ¿a qué palabra debía haberse sometido? En primer lugar, a la palabra de Dios y en segundo lugar, a la palabra de su marido. La cabeza federal, representante. Pero ahora vienen las cosas más complicadas aún, porque Eva se somete a la palabra de la serpiente y luego Génesis 3:17 nos dice, por cuanto oíste la voz, ¿de quién?
de tu mujer. Eso dice Génesis 3:17. Por cuanto oíste la voz de tu mujer. Adán se somete entonces a la palabra ¿de quién? De su mujer. Contradiciendo la palabra de Dios. Y ambos, Adán y Eva, creyendo la palabra de la serpiente. Y entonces se introduce el mal y la caída. ¿Qué ocurrió acá? Hubo un trastorno del orden divino. Un trastorno del orden divino. ¿Cuándo entró el pecado en este mundo? El pecado entró en este mundo, dice la Escritura claramente, cuando el hombre desobedeció. ¿Quién es el responsable de la caída? Adán. Al no someterse a la palabra de Dios y al someterse a la palabra de su mujer. Y la palabra de su mujer no era la palabra de Dios, era la palabra de la serpiente. ¿Cómo Dios reordena todo esto? Y aquí vemos la gloria del Evangelio, hermanos. Porque Adán y Eva en el momento del pecado se separan, se esconden detrás de la creación y es Dios quien sale a buscarles. Es Dios quien los llama a la confesión. Y es Dios quien juzga, en primer lugar, a la serpiente y luego también llama a juicio a la mujer. Pero escucha acá lo que sucede. Génesis 3:15. Dios notifica a Adán de que vendrá un libertador que nacerá desde la simiente de la mujer. La simiente de la mujer vendrá a través de la mujer. Dios le da nuevamente el Evangelio. Le da el Evangelio y su palabra restauradora al hombre. ¿Qué está haciendo Dios? Restaurando el orden original. Restaurando el orden original. Y aquí viene algo asombroso. Cuando Dios restaura el orden original, Adán no ve a su mujer como la culpable. Génesis capítulo 3, versículo 20, dice que Adán llamó a su mujer Eva. ¿Qué significa eso? ¿Por qué es tan importante esto? Porque antes la mujer y el hombre, antes de la caída, respondían a un solo nombre, Adán. Pero después de la caída, cuando Adán recibe la noticia de la simiente prometida, Adán pudo interpretar ahora este nuevo estado y también pudo interpretar quién es su mujer. Génesis 3:20 dice, y entonces llamó a su mujer Eva, madre de los vivientes, o a quien que traerá la vida, o a través por quien vendrá la vida. Entonces, ¿qué pasó con Adán? Adán comprendió la gracia de Dios y el poder de Dios para transformar todas las cosas. Y aquí vemos la gloria del poder del Evangelio. Es el Evangelio aquel que restaura lo caído. Es el Evangelio aquel que restaura lo que ha sido desfigurado por el pecado. El poder del Evangelio para restaurar al hombre y a la mujer. Y miren esto. Después de la caída, Adán pudo haberse sentido que ya no tiene autoridad moral. ¿Cierto? Como alguien que ha ofendido, como alguien que se ha rebelado contra Dios, como alguien que ha perdido la autoridad delante de su esposa. Pero al escuchar la buena nueva del Evangelio, Génesis 3:15, Adán toma y ejerce nuevamente la autoridad, ¿o no? Porque poner nombres es un ejercicio de autoridad. El Evangelio restauró a Adán, pero no solamente a Adán, sino que también restauró a Eva, la madre de los vivientes. Y ahora entendemos el consejo del apóstol Pablo. ¿Por qué el apóstol Pablo termina así esta sección diciendo lo siguiente? Versículo 15. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. ¿Se refiere a que las mujeres encuentran la salvación de sus almas engendrando hijos? ¿Cuántos hijos tendrían que tener? Para pagar aunque sea un pecado. No, hermanos, eso es ridículo.
Tampoco Pablo se refiere a que la mujer se salva engendrando hijos y ahí encuentra su sentido simplemente de salvación, porque hay muchas mujeres que al momento de dar a luz mueren. Entonces, ¿de qué está hablando Pablo? Pablo hace referencia a la señal de la maternidad como el ejemplo universal de la distinción entre hombre y mujer. La distinción universal entre hombre y mujer es que las mujeres son dadoras de vida. Y esa es la señal que Dios ha dejado. Ahora, ¿eso significa que aquellas mujeres que no pueden ser madres están excluidas de esto? No, porque Pablo está hablando de algo muy específico. Recuerden que está hablando del contexto de la iglesia de Éfeso, donde estos falsos maestros le estaban enseñando a las mujeres que tendrían significado en la iglesia siempre y cuando usurparan y tomaran un rol que no les corresponde. Entonces, el consejo de Pablo es, se salvarán engendrando hijos si permaneciera en fe, en amor, santificación, con modestia. Principalmente, ¿quiénes se salvarán? Aquellas mujeres de Éfeso, que estaban siendo seducidas y extraviadas por las falsas enseñanzas de los falsos maestros. Ahora, permíteme profundizar en lo siguiente. Serán salvadas al tener hijos. Quiere decir que al no buscar el papel de un hombre, permanecerán en la actitud del corazón que trae la salvación y las bendiciones que acompañan al pacto. Las mujeres de Éfeso no encontrarán su mayor significado tomando un oficio que Dios no les ordenó. Las mujeres de Éfeso no encontrarán mayor dicha gastando sus vidas para desarrollar un oficio que Dios no les ordenó. ¿Dónde las mujeres de Éfeso van a encontrar mayor significado, mayor dicha, mayor felicidad, mayor plenitud, mayor disfrute de la bendición de Dios? Cumpliendo fielmente con su llamado a ser madres. Y yo le hablo a las madres de la iglesia en esta mañana. Tienen un llamado a ministrar vida. Tienen un llamado a ministrarles vida espiritual a sus hijos. Tienen un llamado a educar y a enseñar a sus hijos. Mujeres pueden enseñar absolutamente y pueden enseñar doctrina a sus hijos. Estudia teología, estudia la palabra. Madres, tienes un llamado. Dios te llama coheredera de la vida eterna y de todas las bendiciones del pacto. Entonces, Pablo termina así esta sección. Las mujeres encontrarán su mayor significado y su mayor dicha al dedicarse fielmente al ministrar vida a sus hijos. Así termina entonces este capítulo número 2, dándonos toda la instrucción que nosotros necesitamos respecto al culto. ¿Cuál debe ser la actitud de la mujer en el culto? La misma actitud de los varones. Someterse a escuchar con corazones quietos la palabra de Dios. ¿Por qué razón la mujer no puede tomar este oficio de la predicación y la enseñanza en el culto, en la iglesia, el gobierno de la iglesia? Porque creacionalmente Dios mantiene el orden. Tal vez usted va a escuchar el siguiente argumento. Pero ¿qué pasa con el tema de la sujeción después de la caída de la mujer hacia el hombre? Parece que eso es como un efecto de la caída. No, queridos hermanos. No es así. Bíblicamente, creacionalmente, ese es el orden que Dios ha dispuesto. Yo te pregunto a ti, amada hermana, ¿eso te hace menos mujer? ¿Te hace menos mujer? Déjame ponerlo de esta manera. El Padre es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza del hombre. El hombre es cabeza de su mujer. Cristo Jesús
es igual en honor, distinción y gloria que el Padre. Sin embargo, el Hijo gozosamente se somete al Padre. En esta distinción de la Trinidad económica en cuanto la Trinidad se relaciona con nosotros. ¿Eso hace menor al Hijo que el Padre? No. Y ahí vemos la armonía de la Trinidad en su relación con las criaturas. Y el orden creado eso nos enseña. Por lo tanto, permíteme cerrar con esta aplicación. ¿Quieres librar a tu familia del caos? ¿Quieres librar a tus hijos de la autodestrucción? ¿Quieres librarlos de verdad? Sométete. Sométete a Cristo. Sométete a su palabra. Sométete a su evangelio. Honra a tu esposo. Hónralo como cabeza del hogar. Hónralo como aquel que Dios ha puesto para gobernar y dirigir tu casa. Hónralo. Y en la iglesia, no intentes tomar un lugar y un rol que no corresponde. Hacerlo es seguir el consejo de la serpiente. ¿Qué debes hacer entonces? Desarrolla con todo tu gozo, con todo tu corazón, el ministerio que Dios te ha llamado a hacer. La enseñanza, pero en otros contextos. Esfuérzate en el discipulado, esfuérzate en aprender las Escrituras, esfuérzate en preparar a niños, esfuérzate en preparar a tus hijos, esfuérzate llevándoles el evangelio en tu trabajo. Predica, enseña, porque el ministerio de la enseñanza fuera del contexto del culto público no está cerrado para las mujeres. Dios les bendiga. Esta es la palabra del Señor. Oremos.